Hola amigos, aquí veremos la solución de otro problema de estática en dos dimensiones, en este caso una barra sometida a distintas fuerzas. Las herramientas necesarias para poder resolverlo las pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, en donde podrán ver torques en dos dimensiones y las condiciones de equilibrio que nos aseguran la no traslación ni rotación para el sistema que se está estudiando. Y el problema nos dice, una barra de largo 6 metros y de peso 20 newton está articulada en su extremo izquierdo a un punto fijo O, apoyada en un soporte liso en A y cargada por dos fuerzas como se indica en la figura. Determine la reacción en la articulación y en el soporte. En primer lugar, vamos a chequear los datos. Vemos que hay unas fuerzas que están aplicadas. Tenemos esta fuerza de 10 newton. En este punto tenemos una fuerza de 10 newton aplicada en el otro extremo de la barra. Este punto se supone que es la articulación, que es este punto fijo O. Acá está nuestro punto A, en donde hay un soporte liso que nos va a ejercer una fuerza. Y también esta barra tiene un peso de 20 newton, que como en principio asumimos que es una barra uniforme, es un peso que va a estar actuando justo en el centro geométrico de nuestra barra. Entonces aquí pondríamos la fuerza peso de 20 newton. Para empezar a resolver el problema, debemos ver las condiciones de equilibrio pensando en que esta barra que está en rojo está en una condición estática. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero para evitar que no se traslade y que la sumatoria de torques con respecto a cualquier eje de rotación sea nulo, esto asegurando de que no haya ninguna rotación con respecto a ningún eje. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando acá. Vemos que hay una fuerza de 10 newton que está aplicada en el extremo, así que la vamos a dibujar. No nos olvidemos que en el diagrama de cuerpo libre van todas las fuerzas sin distinguir ninguna respecto a la otra. Simplemente las vamos a poner todas como si estuvieran actuando sobre una partícula puntual. Entonces tendríamos esta fuerza de 10 newton, esta fuerza de 10 newton que tenemos por acá, que la vamos a dibujar también, pero sigue siendo de 10 newton. Tenemos el peso que es de 20 newton, así que lo vamos a poner acá. Aquí va a aparecer una fuerza que se va a deber al soporte, así que le vamos a poner reacción en A, que va a ser hacia arriba, no sabemos cuál es su magnitud, pero debe ser hacia arriba porque es algo así como una fuerza normal. Y aquí en este punto va a aparecer una reacción debido a la fuerza, a la articulación, perdón, que no sabemos en principio hacia dónde va. Esta reacción no tiene una dirección predefinida, como puede ser una fuerza normal como la que aparece por acá, así que la vamos a poner por convenio aquí hacia la derecha y hacia arriba. Las propias ecuaciones de movimiento nos van a entregar la dirección correcta de esta fuerza de reacción, que le vamos a poner R sub O, recordándonos que esta fuerza está actuando justamente en la articulación O. Ahora podemos entrar a escribir las ecuaciones de movimiento que aparecen acá y veríamos que la sumatoria de fuerzas la vamos a hacer por cada eje. En el eje Y veríamos la componente de la reacción en A, que vemos que es hacia arriba, así que la vamos a poner positiva. La componente Y de la reacción que aparece en O, y nos van a quedar hacia abajo las fuerzas que son de 10 newton, 10 newton que es la otra que aparece por acá, y la fuerza peso que es de 20 newton. Y todo esto debe sumar 0 según la primera condición de equilibrio. Si vemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, aquí esto debe ser exactamente 0 igual para asegurar que no haya traslación, pero vemos que la única fuerza que puede tener una componente en el eje X, según lo que aparece acá, es la fuerza de reacción que aparece en la articulación, y esta va a tener una componente X. Entonces con esto inmediatamente podemos darnos cuenta de que esa reacción debe ser vertical, o sea, no tiene ninguna componente X para lograr equilibrar el sistema. Sin embargo, y como podemos ver de la primera ecuación de movimiento, aquí tenemos dos incógnitas. La primera sería la reacción que aparece en el soporte A, y también la reacción o la componente vertical de la articulación. Así que acá tenemos dos incógnitas y una ecuación. Por supuesto, eso no lo podemos resolver ahora. Pero además de esto tenemos la condición de equilibrio que tiene que ver con las rotaciones. Entonces, vamos a aplicar la sumatoria de torques con respecto a algún punto, y esto tiene que ser cero. Ahora, yo les recomiendo que siempre hagan como primer eje de rotación a cualquier articulación. En este caso vamos a ver la sumatoria de torques con respecto a ese eje de rotación que vendría a ser O. Hay que ver todas las fuerzas que nos pueden generar torque, que en principio son todas las que pusimos acá en este diagrama de cuerpo libre. Así que si a esta fuerza le llamamos F1,
a esta le llamamos F2, y bueno, esta era la fuerza peso, entonces tendríamos 5 fuerzas y por lo tanto 5 torques. Así que vamos a poner el torque que genera la reacción A, más el torque que genera la reacción R que está en O, más el torque de la fuerza 1, más el torque de la fuerza 2, y más el torque de la fuerza peso. Vamos a definir cada uno de estos viendo los sentidos de rotación y viendo también a la distancia a la que están actuando con respecto a este eje de rotación, que no nos olvidemos es el eje que está aquí en O. Para ver el torque que genera una fuerza, vamos a poner la expresión del torque que nosotros conocemos, que sería el torque que genera una fuerza F con respecto al eje de rotación que estamos considerando. Y esto es la magnitud de la fuerza, la magnitud del vector que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza por el seno del ángulo que hay entre ese vector que va desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza y la propia fuerza, que los vamos a dibujar entonces cola con cola. Aquí tendríamos el vector de la fuerza, tendríamos el vector que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, y alfa sería el menor ángulo que hay entre estos dos vectores. Ahora, esto como es una cantidad vectorial, en realidad puede tener dos sentidos, que puede ser positivo, negativo. Vamos a considerar el signo positivo si la rotación que genera esa fuerza con respecto al eje de rotación está en sentido antihorario, y si es en sentido horario lo vamos a poner con el signo negativo. Entonces tenemos que aplicar esta misma definición para cada una de las fuerzas que estamos viendo. Por ejemplo, podríamos comenzar con la fuerza que está en el extremo, que ese le voy a llamar fuerza 1. Entonces, el torque que genera esa fuerza 1 sería la magnitud de la fuerza, que sería la magnitud de F1, por la magnitud del vector que va desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, que le voy a llamar R1 por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces dibujemos estos dos vectores. El vector R siempre va desde el eje de rotación, que vendría a ser este punto, hasta el punto de aplicación de la fuerza, que sería el otro extremo de la barra. Sería algo así. Ese vector le voy a llamar R1. Entonces lo voy a dibujar por acá, y voy a tener mi vector R1, y voy a también dibujar a mi fuerza, que en este caso es la de 10 newton, que va hacia abajo. Como podemos ver, el ángulo que hay entre estos dos vectores, o el menor ángulo que hay entre estos dos vectores, es de 90 grados, así que tendríamos que poner aquí seno de 90 grados. Ahora, con respecto al signo de este torque, tendríamos que ver hacia dónde haría rotar esta barra si únicamente está actuando esta fuerza. Entonces, dejamos este eje de rotación fijo, aplicamos esta fuerza y veríamos que la barra en realidad como que caería, o bien que rota en sentido horario. Eso, según nuestro convenio, sería con un signo negativo, así que el torque que genera esta fuerza va a ser menos la magnitud de la fuerza, que son 10 newton, la magnitud de este vector R1, que como vemos corresponde al largo de nuestra barra, así que sería a 6 metros con respecto al eje de rotación, y por el seno de 90, que eso nos da un 1. De modo que el torque que genera esta fuerza 1, que está en el extremo derecho, vendría a ser de menos 60 newton metros. Hagamos lo mismo con la fuerza 2, que vendría a ser esta fuerza de 10 newton que está por acá. Esto hay que hacerlo con cada una de las fuerzas que aparecen en nuestro diagrama de cuerpo libre. Así que vamos a tener la magnitud de la fuerza 2, la magnitud del vector R2, por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Así que vamos a proceder a dibujar el vector. Este vector va desde el eje de rotación, que sería este de acá, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces sería más o menos este vector, que le voy a llamar R2. Si lo dibujamos por acá, tendríamos el vector R2, la fuerza que va hacia abajo. Nuevamente vemos que el ángulo que hay entre estos dos vectores es de 90 grados, así que lo vamos a poner por acá. Y nuevamente nos olvidamos de todas las fuerzas, dejamos el extremo fijo O en esta articulación, y vemos que esta fuerza hace que la barra rote en sentido horario o bien hacia abajo. De modo que aquí nos quedaría que esto es un signo menos, así que calculando todo esto nos daría menos 10 newton. La magnitud de R2, como podemos ver, corresponde a 2 metros, que es la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, y por el seno de 90 grados, que nuevamente es 1, así que esto nos daría menos 20 newton metros. El torque de la fuerza peso se calcula exactamente de la misma forma,
Así que tendríamos que poner aquí la magnitud del peso, la magnitud del vector que le voy a llamar R sub P, por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Así que procedemos a dibujar el vector que va desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, y nosotros sabemos que el peso, como esta barra es uniforme, va a estar actuando en el centro de masa, que está justo en la mitad por ser una barra uniforme. Así que este vector va a ser R sub P, es hacia la derecha, y procedemos a dibujar. Entonces tendríamos el vector R sub P, la fuerza peso va hacia abajo, así que el ángulo que hay entre estos dos vectores es de 90 grados nuevamente, así que tendríamos que poner seno de 90 grados. Y para ver el signo, dejamos el extremo fijo, nos olvidamos de las otras fuerzas y pensamos hacia dónde hace rotar esta barra, esta fuerza peso. Nuevamente la rotación sería en sentido horario, de modo que nos quedaría con un signo menos por acá. Y esto nos va a dar menos la magnitud del peso, que son 20 newton. ¿A qué distancia está actuando? Como vemos, está a la mitad de la barra, así que sería a 2 metros más el metro que está por acá, que sería a 3 metros en el fondo con respecto al eje de rotación, y por el seno de 90 grados, que es 1, así que esto por acá nos va a dar menos 60 newton metros. Ahora, viendo el torque que genera la reacción en A, vamos a tener el torque A, le pusimos, y va a ser la magnitud de la fuerza A por la magnitud del vector que le voy a llamar R sub A por el seno del ángulo. Así que nuevamente vamos a dibujar estos dos vectores. Primero vemos que el vector va desde el eje de rotación, a ver, le voy a cambiar el color, desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, que sería a una distancia de 4 metros con respecto al eje de rotación. Y entonces al dibujar estos dos vectores veríamos que este es vector R sub A, tendríamos la fuerza que genera, que en este caso sería hacia arriba. Así que el ángulo que hay entre estos dos vectores nuevamente es 90 grados. Y ahora el cambio está en que esta fuerza, si estuviera actuando sola, sin el resto de las otras fuerzas, y viendo que el eje de rotación estaba por acá, entonces esta fuerza haría que la barra rote en sentido antihorario. Y esto significa, según nuestro convenio, que tiene que tener un signo positivo, de modo que esto nos va a quedar más. Si bien nosotros no conocemos la magnitud de la fuerza, sabemos hacia dónde va y sabemos a qué distancia está. Así que vamos a dejar la magnitud de esa fuerza como una incógnita. Así que aquí nos quedaría R sub A incógnita. La distancia a la que está actuando es 4 metros. Y el seno de 90 nuevamente es 1. Así que esto nos va a quedar así, pero con el signo positivo. Y por último nos queda el torque de la reacción, que está aquí en O. Vamos a ponerlo acá. El torque de la reacción O va a ser la magnitud de la fuerza, que no la conocemos, la magnitud del vector, que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, que le voy a llamar R sub O, por el seno de un ángulo. Entonces vamos a dibujar el vector. Pero ahora nos damos cuenta que la fuerza está actuando justamente en el eje de rotación. O sea, la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de rotación es 0. Porque este vector en realidad no tiene que recorrer nada. Y esto hace que, independiente cuál sea el ángulo e independiente cuál sea la magnitud de esta fuerza, esto no va a generar torque. De modo que el torque de esta reacción es 0, y es por eso que este punto es conveniente cuando uno elige un eje de rotación para ver los torques. Es básicamente porque uno no conoce esta reacción, tampoco sabemos hacia dónde va, de modo que nos genera más incógnitas. Y para poder olvidarnos un poco de eso, nos acordamos que en ese punto nos generan torque y no aparecen en la ecuación, y eso nos va a permitir encontrar otra información a partir de esta condición de equilibrio. Y entonces, si ahora ponemos toda esta información en nuestra ecuación de equilibrio en el eje de rotación O, nos quedaría que la sumatoria de torques es 0, esto por la condición de estática, y pondríamos acá el torque A, esto nos dio más la reacción en A por 4 metros, el torque O, ese nos dio un 0, más el torque 1, que nos dio un menos 60 newton metro. Vamos a quitar las unidades de medida. El torque 2 nos dio menos 20 newton metro. Y por último el torque del peso nos dio menos 60 newton metro. Entonces, como podemos ver, esta ecuación es simple de resolver. Vamos a llevar todo esto a la izquierda. Y esto nos quedaría 60 más 60, 120, 140 newton metro. Y acá a la derecha nos quedaría 4 veces la reacción en A.
De modo que al despejar nos quedaría que la reacción en A vale 140. A ver, le vamos a cambiar el color. 140 entre 4. Esto es igual a la reacción en A. Y esto en la calculadora, a ver cuánto nos da. 140 dividido 4. Esto es exactamente 35 newton. Así que con esto ya encontramos una de las incógnitas que tenemos acá. Y podemos reemplazarla en este sistema de ecuaciones para poder encontrar cuánto vale la reacción en I. Entonces, si usamos esta misma ecuación, la voy a poner acá abajo, nos quedaría que 0 es igual a la reacción en A que acabamos de encontrar, que es 35 newton, más la componente I de la reacción en O. Ya habíamos encontrado que la componente X era 0, menos 10 newton, menos 10 newton, menos 20 newton, y esto tiene que ser 0, y entonces al despejar nos vamos a dar cuenta de que la componente I de la reacción que está aquí en la articulación es 10 más 10 más 20, esos 40 menos 35 nos daría exactamente 5 newton, y entonces la reacción que está por acá, que sería la de la articulación, es igual a 5 newton, pensando en que la articulación genera una fuerza de esta forma: componente X en I unitario más la componente Y en J unitario. Esto habíamos dicho que nos daba un 0 según esta ecuación, y la componente Y nos dio 5 newton. Así que con eso ya tenemos la respuesta a esta situación. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta de la que espero su respuesta en los comentarios. Y la pregunta es: ¿cuál será la fuerza generada por la articulación y el soporte A si cambiamos una de las fuerzas externas a 20 newton? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.